en el que además en anteriores ocasiones hemos podido contar con las intervenciones de Fernando Broncano, Antonio Campillo o Amador Fernández Sabater. Por eso agradezco a todos los compañeros, a Juan Manuel Zaragoza, a Pedro Fernández, a Javier Noble, a Cristina Guirao, bueno, a tantos y tantos que hacen posible este espacio y la revista también. Decir antes de comenzar que en la siguiente sesión que tenemos programada y que será el próximo mes de mayo, en concreto el día 6, presentaremos Chandaleras, masculinidad femenina versus feminidad obligatoria, de Ana Pastor Pascual, y editado por Piedra Papel Libros. Será también en acto abierto online y, por tanto, estáis todos más que invitados. Gracias, por supuesto, a los que os habéis conectado y os estáis conectando esta tarde, en la que escucharemos y charlaremos con Santiago López Petit, a quien también agradezco la generosidad de estar aquí y de haber aceptado la invitación para presentar su último libro, la novela Tan cerca de la vida, editada por Raíz Verde Editorial, la editorial Rayo Verde, publicado, por cierto, tanto en catalán como en castellano. Ha aceptado también nuestra invitación a charlar en torno al libro de Santiago Andrés Pedreño Cánovas, a quien también agradezco su participación. Él es profesor de Sociología en la Universidad de Murcia, autor de numerosos artículos científicos y de colaboraciones en obras colectivas. Por destacar alguna, puedo nombrar Asilo y refugio en tiempos de guerra contra la inmigración o La crisis de los refugiados y los deberes de Europa, ambas publicadas en Catarata. Bueno, comentaros también que si queréis pedir la palabra para cuando luego se abra el debate, después de que intervenga Santiago, podéis hacerlo por medio del chat y luego ya se irá abriendo vuestra pantalla y vuestros micros para que podáis intervenir. Bien, de Santiago López Petit hay una presentación muchas veces repetida que supongo que los que os habéis conectado estaréis quizás familiarizados con ella. Santiago fue militante de autonomía obrera en la década de los 70, trabajó como químico en una empresa fabril de vidrio, colectivizada por los trabajadores y convertida en cooperativa. Posteriormente fue profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona durante 20 años, hasta 2014, y a día de hoy es uno de los impulsores de Espai en Blanc, un espacio que se define literalmente como un gesto abierto por el cual se empieza a agujerear la obviedad de la realidad y cuyo arma de intervención en el combate por el pensamiento es el presentimiento. Podéis buscar Espai en Blanc y ahí os saldrán todos esos presentimientos que, por cierto, el último número, el número 97 del presentiment, dice: no le deseo una democracia a nadie. Pero hay otros muchos que han sido muy difundidos y muy leídos, por ejemplo, por recordar aquel que decía nuestra violencia es existir, o la mejor lucha es la que se hace sin esperanza, o no tengo fuerzas para rendirme. Entre las obras de Santiago se encuentran libros como Entre el ser y el poder, una apuesta por el querer vivir, Horror vacui, la travesía de la noche del siglo, El estado de guerra, El infinito y la nada, El querer vivir como desafío, Amar y pensar, El odio del querer vivir, La movilización global, breve tratado para atacar la realidad, Hijos de la noche, El gesto absoluto, el caso Pablo Molano, Una muerte política, este es su anterior libro, justo de 2018, y también, por ejemplo, la obra colectiva No le deseo un estado a nadie, escrito junto a Corsino Vela, Miguel Amorós, Tomás Ibáñez y Francisco Madrid. Destacar que ahora mismo y hasta el 27 de junio en la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, está abierta la muestra La noche incandescente, viaje al fondo del querer vivir, una exposición que incluye la película del cineasta Yo Sol, titulada Nos queda la noche, viaje al fondo del querer vivir, junto al trabajo de la fotógrafa y montadora Fra Rigamonti y de los textos del propio Santiago López Petit. Por cierto, de Yo Sol en la dirección y de Afra Rigamonti en fotografía, junto a Santiago en el reparto, además de Pepe Rovira, Max Sampere, Marcos Rovira o Marina Garcés, fue también la película de 2005, El taxista full, que si no la habéis visto
os la recomiendo muchísimo. Leo aquí un fragmento de Santiago que forma parte de la presentación de la muestra La noche incandescente, viaje al fondo del querer vivir, que está ahora mismo en la Virreina, porque creo que hay mucho ahí también de su novela, de esta novela tan cerca de la vida, de la que hoy nos hablará. Dice Santiago en esta presentación: al algoritmo de la vida se le escapa el ritmo de las vidas concretas que no renuncian a nada, y las sombras vivas que ningún foco de luz logra apresar, y las anomalías que no pueden ser calculadas, y los encuentros azarosos de los que puede surgir una alianza de amigos. Desarmar el algoritmo de la vida nos acerca al querer vivir. No existe una forma o un gesto que pueda contener la multiplicidad de las vidas, y en la película se evidencia esa explosión. Las vidas concretas inventan constantemente maneras de agrietar los muros. Juntas no temen el ulular de las sirenas de la policía. Juntas el estruendo del motor del mundo es menos intenso. El miedo se traga si hace falta. Soledades pueblan los escombros. La ternura se comparte. El ritmo huye del algoritmo que pretende codificarlo. A pesar de la colonización de los estados de ánimo y de las emociones mediante Big Data e inteligencia artificial, el querer vivir nunca puede ser completamente secuestrado. La conocida frase de Spinoza, no sabemos qué puede un cuerpo, se aplica muy bien en este caso. No sabemos qué puede el querer vivir. He de decir que fue a partir del libro anterior de Santiago, en concreto este que ya he citado, El gesto absoluto, el caso Pablo Molano, una muerte política, publicado en 2018, que tuve la suerte de entrar en contacto con él, invitarle a presentarlo, en aquel momento físicamente. Y recuerdo que entonces Santiago comenzó su exposición con una frase inquietante que creo que nos enfrenta a la verdadera dimensión del monstruo o de la bestia, como él afirma, ¿no? Una bestia en la que habitamos su vientre. En el vientre de la bestia del neoliberalismo capitalista, dijo Santiago, la única alternativa es que no hay alternativa. Porque a mi modo de ver, lo que encontramos en las letras de Santiago es una auténtica disección del malestar que llega incluso hasta su gesto último, hasta ese gesto absoluto, ¿no? El del suicidio. Un malestar, por tanto, que no es ninguna abstracción ni se reduce a un mero objeto de estudio, sino que se concreta en la verdad del padecimiento de los cuerpos atrapados, de las vidas invivibles. Vidas secuestradas donde cada deseo, cada afecto, se encuentra ya de antemano capturado e hiperexplotado, donde cada vida no es más que, como él mismo explicaba entonces, una unidad hipermovilizada que engrasa con esa hipermovilización, girando sobre sí misma y sin más meta que el propio movimiento, la máquina capitalista. No hay resto, no hay afuera. Esto es lo que hay que asumir. No hay salida de la caverna ni mundo más allá de las sombras. No contamos con la esperanza de algún horizonte emancipatorio en ciernes. Tanto es así que hasta el propio malestar ha sido capturado por lo que él llamaba en aquella charla que tuvimos en 2018 un modelo terapéutico productor de normalidad. De tal modo, hasta el malestar se normaliza y se vuelve carburante para la máquina, atomizado, encapsulado en cada individuo, separado de su dimensión política colectiva. Por eso, por esta dimensión de cierre, de clausura, sin puerta de salida, el libro, esta novela de Santiago, tan cerca de la vida, es, a mi modo de ver, absolutamente implacable. Escribe Toni Casares en la parte trasera de la edición, me ha dejado clavado, es duro, es valiente, es incómodo, es peligroso. Y comparto estas palabras porque, confieso, leí el libro en 2 noches casi febriles, absolutamente atrapada y sin aliento. Y en un reciente artículo, Albert Jadot, para la revista de Letras, dijo que el libro constituye una mirada alegre y desesperada. Lo cierto es que en esa primera lectura, lo que me dejó sin aliento, lo que me mantuvo atrapada a las letras de Santiago, fue precisamente esa desesperación. Desesperación de una vida en túnel interminable, de una vida holograma
de una vida que se emprende, que quiere objetivarse para disponer de sí misma y hacerse eficaz, productiva, competitiva en el mercado de las vidas. Creo que toda la ficción narrativa está dispuesta sobre esta desesperación. Hay un saber de la desesperación, cito una frase de Santiago, porque la desesperación brota al comprobar que hay un fondo no disponible, un fondo que desfonda toda disponibilidad y toda eficacia. La anomalía del querer vivir que agrieta, que hiende sajando las paredes del túnel. Por eso, a mi modo de ver, también es cierto que hay esa parte alegre que decía Albert Jadot. Y es que Santiago creo que se ríe en este libro. Se ríe también de los esfuerzos, desesperados también, del poder, que trata de atrapar todos los movimientos de la vida, de construir vidas. Los equipos multidisciplinares proliferando con sus talleres, ejércitos de neurocientíficos, de psicólogos, de politólogos, la hiperconexión al algoritmo para extraer hasta la última gota de información. En definitiva, procesos de individuación que nos sujetan y nos producen, pero que no pueden evitar la anomalía. Ser líderes, líderes en el trabajo, líderes en el aula, líderes en la oficina, en las redes sociales, con los amigos, en las charlas, líderes de la vida. Pero lo único que nos separa de caernos al suelo redondos o de romper a llorar es una pastilla y 3 respiraciones profundas. Coaching, mindfulness, recaptadores de la serotonina, ansiolíticos. Por reírse, Santiago se ríe también del filósofo y de la filosofía. En primer lugar, creo que lo estoy oyendo reírse ahora mismo. En primer lugar, de esa filosofía académica, universitaria, que ya hace años vivía encerrada en lo que él llama una torre de marfil, mientras el mundo cambiaba y el padecimiento profería sus alaridos. En segundo lugar, de la demolición de esa torre de marfil, convertida ahora en otra pieza del engranaje de la nueva máquina neoliberal con sus burocracias en torno a la calidad y la excelencia. En tercer lugar, de la apropiación por parte del discurso neoliberal de esa parte de la historia de la filosofía que alentó los últimos coletazos del movimiento estudiantil y del movimiento obrero en las décadas de los 60 y los 70, de Nietzsche, de Deleuze. Apropiación torpe, tosca y torticera y, sin embargo, eficiente. La paradoja, la creación y la revolución al servicio de la adaptación. Romper con lo establecido para tener éxito. Innovar. Ya lo dijo Deleuze, lo que el capitalismo desterritorializa con una mano, lo axiomatiza con la otra. Y en cuarto lugar, la risa de Santiago golpea el mantra filosófico que nos suele acompañar y que dice: todo esto, todo este malestar se debe a una crisis de sentido. Como si aún tuviéramos la posibilidad de tejer algún relato redentor sobre la arbitrariedad y la precariedad, sobre esta vulnerabilidad de las vidas atomizadas y atrapadas. Para ir terminando, porque lo interesante aquí es que nos hable Santiago y que también hable Andrés Pedreño, diré que la novela se ha clasificado, yo he oído que se puede clasificar como una novela distópica, pero hay muchos elementos. Hay elementos autobiográficos, transformaciones del mundo experimentadas, vividas y expuestas tal cual se vivieron, estrategias narrativas distintas y justapuestas que la hacen trepidante, reflexiones filosóficas y acerca de la deriva de la propia filosofía, Antonin Artaud, Foster Wallace. Es de verdad una maravilla, hiere, duele, pero es quizá justamente por eso una maravilla. Y sobre todo hay algo que creo que la diferencia de la novela distópica, o por lo menos del tópico acerca de la novela distópica. Y es que no estamos ante una tragedia que se cierna sobre nosotros en el futuro. Primero porque la novela no se sitúa en algún tiempo venidero, sino que yo creo que, aunque no pone fecha, no pone tiempo, pero sí se ve que se sitúa radicalmente en el presente. Por eso, a pesar de la ficción, es tan real y tan implacable, como ya he dicho. Pero por eso mismo es una novela a la vez absolutamente intempestiva. Y además no hay un destino, no hay una necesidad, sino que hay fuerzas puestas en juego y una apuesta, la apuesta por la fuerza del querer vivir y por la fuerza de dolor
enfrentadas a las fuerzas de la dominación y de la vida objetivada. Y termino de nuevo con unas letras de la presentación de la muestra La noche incandescente, Viaje al fondo del querer vivir, que se expone ahora en la Virreina de Barcelona. Dice Santiago en esta presentación: las palabras no muerden la realidad y se transforman en ruido. Las imágenes reflejan de modo tan crudo el mundo que nos anestesian. Esta doble crisis no debe ser concebida como una crisis de sentido. Nosotros no pretendemos construir un relato tranquilizador. La búsqueda de sentido es una tarea de supersticiosos. Ni a un hombre ni a una mujer de los que aparecen en la película o en las fotografías les importa mucho lo que es la crisis de sentido, por una razón muy sencilla. Los enfermos de normalidad, que no quieren plegarse a la normalidad, los cuerpos para los que vivir es ser herido, las vidas que caen y una y otra vez se levantan, esos enfermos, esos cuerpos, esas vidas habitan la verdad y no necesitan para nada el sentido. Son sombras vivas que atraviesan la noche y con su fulgor nos iluminan el camino. Nosotros sabemos que desde siempre hemos estado en esa penumbra, que la luz no llega jamás a su plenitud y que cuesta vivir, incluso que cuesta querer vivir. Nadie nos espera. Ciertamente toda vida es una victoria precaria y con todo hay algo de irreductible en el querer vivir. La desesperación no se confunde nunca con la desesperanza. Con esto ya doy paso a Andrés Pedreño, como he dicho, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia, y tras él nos hablará el propio Santiago, al que le estoy muy agradecida por estar aquí, por venir a hablarnos de su libro, para poner un poco de luz en las noches que tuve leyéndolo y tan atrapada en él. Así que, bueno, paso la palabra a Andrés y luego nos hablará también Santiago. Andrés, tienes el micro silenciado, tienes que ponértelo en abierto. Sí, ahora. Sí. Decía que muchísimas gracias por la invitación a este espacio, a Pensamiento al Margen. Muchísimas gracias a María porque leí este libro invitado por sus apasionados comentarios en Facebook, y la verdad es que es una lectura que he hecho muy gratamente, es una lectura, como se ha dicho, con una enorme fuerza y que efectivamente pues en un par de noches se disfruta de un libro al que hay que dar la enhorabuena a Santiago por haberlo escrito y por habernos donado este regalo y bueno, y la oportunidad un poco de reunirnos en torno a un libro que siempre es maravilloso. Es ingrato tenerlo que hacer por Zoom y no estar como nos gustaría, pues en alguna buena cafetería de Murcia y charlando tranquilamente, pero es lo que hay. Estamos en esta crisis de desesperación que dice Santiago en su libro, ¿no? Bueno, yo voy a adentrarme un poco más en el contenido de la novela y espero no cometer ningún spoiler ni parecido, aunque, bueno, pues siempre es arriesgado este ejercicio, ¿no? Bueno, como decía, leí la novela invitado por María, pero también es verdad que había leído a su autor, a Santiago López Petit, lo había leído allá en los años 90, puesto que veníamos, la gente de mi generación, que éramos militantes en aquella época, pues habíamos conocido ya unas cuantas derrotas a finales de los años 80 y ese año terrible del año 92, con todos los eventos del 92, y en mi ciudad era un momento de quiebra absoluta, en Cartagena, era un momento de quiebra absoluta de toda la industria y una enorme movilización obrera intentando evitar la catástrofe.
Y por tanto era ya un tiempo en el que empezamos a hacernos conscientes de que esa década, la década de los 90, profundizaba en el horror vacui del que hablaba un conocido libro de Santiago en aquel momento y que leímos en aquella época. Creo que hemos de reconocer que estos pensadores que provienen de las luchas autónomas de los 70, como ha dicho María, en el caso de Santiago, pero también el mismo Toni Negri, yo recuerdo haber leído también en aquella época el libro de Toni Negri de Fin de Siglo, ¿no? Estos pensadores decía que nos proporcionaron textos alentadores para pensar desde la resistencia este fin de siglo, este fin de ciclo, para pensar la experiencia de la derrota y para pensar el horror al vacío que se abría, ¿no? Son lecturas con las que de alguna forma hicimos el duelo de la clausura del relato de la revolución, que ya por aquel entonces estaba bastante cerrado. Como lo tengo por casa, estos días he vuelto a releer muchos subrayados que le hice en su momento al libro de horror vacui. Y me gustaría simplemente leeros el arranque del libro. Horror al vacío que la noche de este fin de siglo abre ante nosotros. Horror ante las certezas levantadas para impedir o por lo menos retardar la travesía, pero sobre todo horror frente al vacío de las ilusiones, de las nuevas seguridades que se construyen con el fin de habitar más cómodos en este mismo vacío. Horror ante el horror al vacío. Por todas estas razones, este texto quiere ser un manifiesto para atravesar y profundizar la noche del siglo. Pues con igual fuerza arranca este nuevo libro que nos convoca hoy, este nuevo libro de Santiago, tan cerca de la vida. Un arranque, insisto, con mucha fuerza. Se inicia con un bienvenidos a la escuela de la vida. Es un bienvenido dirigido a los nuevos discípulos que entran a la escuela y de los cuales solamente vamos a conocer de ellos las letras con las que son renombrados. I, A, M y así. Ese preámbulo, ese inicio, el discurso del preámbulo es impartido por un holograma, no lo podemos imaginar, un holograma hablando que luego vamos a saber que es la directora de la Escuela de la Vida. Es un discurso de presentación de la Escuela de la Vida tremendo, aunque estoy seguro que a todos nos resulta muy familiar. Estamos comprometidos con ser extraordinarios, vosotros ya sois unos ganadores, la vida está llena de oportunidades que hay que saber aprovechar. Crear una empresa constituye una experiencia espiritual, una empresa instaura una relación afectiva. No os está permitido agazaparos, alzaros contra la estandarización galopante. Luego más adelante hay un diálogo, maravilloso que tiene forma teatral entre la directora de la escuela y el discípulo I, que es el que, digamos, protagoniza la trama del relato, es el discípulo I, es el discípulo que se resiste. Y en ese diálogo, ya digo que tiene una forma de diálogo teatral, descubriremos que la Escuela de la Vida es ya abiertamente una institución devoradora de la diversidad humana. La directora dice algo así como:
El despotismo de la libertad que rige en la escuela es absolutamente necesario para terminar con vuestras flaquezas y miedos. Crear un entorno competitivo en el que vosotros mismos os valoréis los unos a los otros nos permite seleccionar a los más adecuados. En el fondo, construimos productos de predicción para un nuevo tipo de mercado en el que la sociedad se juega su existencia. Bueno, pues ante esta institución devoradora se levantará la resistencia de I y de otros discípulos. Santiago plantea a sus lectores una reflexión que creo recorre todo su pensamiento. La pregunta es siempre la misma. ¿Cómo podemos nosotros, individuos amaestrados y cuya mutilación está inscrita en nuestros propios deseos, liberarnos de nosotros mismos y de la realidad que nos somete? Es la pregunta que lanza. Decía que el discurso de la directora de la Escuela de la Vida nos resulta familiar porque si miramos a nuestro alrededor, por todas partes vemos constantemente ese llamamiento a la vida, a la excelencia, a la felicidad, a la adicción a la vida. Le decía a María, medio en broma en algún momento, que aquí en mi facultad, yo estoy en una facultad, en la Facultad de Economía y Empresa, hay una de esas escuelas de vida que oferta a los estudiantes cosas como gestión del estrés, gestión de las emociones, comunicación positiva y asertividad, organización personal y gestión del tiempo. Es un centro de estudios empresariales y económicos, pero entre su oferta formativa pues hay un montón de cursos centrados en lo que ellos llaman el cuidado emocional, aspecto clave del bienestar, dicen, en la medida que condiciona cómo nos sentimos con nosotros mismos, nuestra capacidad para gestionar las emociones y afrontar las dificultades y también la calidad de nuestras relaciones con los demás. Todo esto está en la publicidad de este Centro de Estudios Empresariales y Económicos, que ya digo, está en mi facultad, pertenece a la Universidad de Murcia. Y es que en definitiva, el mundo de la empresa se ha convertido en una escuela de vida. El mundo del trabajo se ha convertido en una escuela de vida, con la misma retórica. La empresa te mima, es tu familia, sonríe, sé feliz. Y con la misma capacidad de violencia con la que la directora de la Escuela de la Vida se dirige al discípulo resistente, muy seria y aún más hermosa, precisa Santiago, y dice: muy bien, tú lo has querido, no detendremos el experimento y tú, especialmente, lo pagarás caro. La niña sin ojos es una presencia con la que Santiago se adentra en la resistencia. Es algo así como si a través de la niña de los ojos el inconsciente se hiciera personaje del relato. Gracias a la niña sin ojos y el discípulo que se resiste, gracias a la niña, a la niña sin ojos y despierta de la enfermedad y de la locura. Dice: donde yo moría se despertó mi otro. La sombra me ha puesto en el lugar de la insumisión y me ha salvado. La insumisión, para la gente de mi generación, es una palabra que remite a un movimiento social de los 80 de desobediencia al servicio militar obligatorio. Muchos amigos pasaron por la cárcel con aquello. En el libro de Santiago que antes mencionaba, Horror Vacui, la insumisión era argumentada como una práctica crítica que no se encerraba en la denuncia o la contrainformación,
ni tampoco en la defensa de nuevas alternativas que podían ser subsumidas rápidamente en las tramas del poder. El insumiso, decía Santiago allí, es un estar, es un estar, es un cuerpo que se niega a doblegarse y que, al no someterse, interfiere el mecanismo consensual. Una de las partes que en conversaciones con María coincidíamos que a ambos nos gustaba mucho son los capítulos que dedica a un sueño de I, en el que una refugiada le pide a una turista ayuda para cruzar la frontera. Son 2 o 3 capítulos soberbios, con entidad propia, de esos que uno lee varias veces. Ambas mujeres se desplazan en un coche que han alquilado a la búsqueda de la forma de fugarse de la frontera. Y en un determinado momento leen la carta de presentación del automóvil. El nuevo Reefer que usted está conduciendo es un monovolumen elegante y de gran potencia. ¿Quieres ser el protagonista de tu propia aventura? ¿Quieres ser el protagonista de tu propia aventura? Con el nuevo Reefer no solo eliges el final de la historia, sino que formas parte de ella. Escápate y olvídate de todo menos de ser feliz. Tremenda la escena. La ideología de la felicidad que ofrecen las escuelas de vida, contrastada con la vivencia de esas 2 mujeres de confrontarse con la frontera que le cierra el paso. Y también allí está la niña sin ojos que les interpela. Cruzar una frontera ofrece un alivio ilusorio, puesto que nunca vas a liberarte de ella. El desafío es saltar un límite. Toda la escena recuerda, o a mí al menos me lo ha recordado, a Thelma y Luis, la famosa película. Y quizás el final de la turista y la refugiada sea muy similar al de los protagonistas de la película de Ridley Scott. Para terminar, ante la grieta por la que escapar de la escuela, cuando abren la grieta, debaten entre ellos Q, K, G e I. Es el momento en el que se abren las diferentes prácticas críticas y de resistencia. Q defenderá permanecer en la escuela para inventar otra escuela. K es un hacker que tampoco saldrá de la escuela, pues quiere sabotear su sistema informático. G, la bióloga, opta por el suicidio. Moriré con la naturaleza que muere y abrazada a ella. Y opta por la fuga y se adentra en el desierto. Esta es la apuesta de Santiago López Petit. Solo es posible vivir en la grieta que se abre cuando nos enfrentamos al poder. Muchas gracias y ya paso la palabra a Santiago, que es el verdadero protagonista de esta tarde y que estamos deseando escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Santiago, todo tuyo y lo que consideres. Adelante y muchísimas gracias por estar aquí. Te escuchamos. ¿Se me oye bien, María? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, sí. Pues lo que voy a deciros antes que nada es que me sabe mal no estar en Murcia para abrazaros a ti, María, y a Andrés, realmente, porque no es una presentación lo que habéis hecho, sino realmente una y otra, o como una lectura tan apasionada, tan cercana a lo que quería yo decir, que realmente me he quedado sin palabras. O sea, muy emocionado, muy emocionado. Y esto, agradecido, que siento como no lo podéis imaginar el impedimento de la distancia, ¿no? Ahora sí, realmente, ¿no? No sé qué puedo decir mucho después de vuestras palabras. Por un lado, la aproximación un poco más desde arriba que hacía María y la de Andrés más diseccionando, ¿no?
Pero bueno, ya estoy aquí y voy a intentar algo, ¿no? Y luego, pues bueno, si queréis me preguntáis cuestiones, no sé, por ejemplo, sobre la niña sin ojos, que ha salido mucho, pero no quería, bueno, podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Si os parece, empiezo, ¿no? ¿Cómo presentar una novela? Este para mí es el problema inicial, ¿no? Porque me han hecho, como le decía a María, bastantes entrevistas, pero son preguntas y contestas, ¿no? Pero presentar una novela, ¿cómo se hace? ¿Cómo se presenta una novela, ¿no? Una novela que la ha escrito, digamos, un filósofo, entre comillas, un profesor de filosofía, por lo menos, que quería salir del discurso filosófico. Entonces, si ahora presento como a fondo esta novela, tendría que desvelar como claves filosóficas que están por debajo, ¿no? Lo que sería bastante contradictorio con mi pretensión inicial. Por ejemplo, yo podría, me planteaba, ¿no?, desvelar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de la relación entre el sí y el no, pues me refiero a Nicolás de Cusa, por ejemplo, o la escuela de la vida se opone frontalmente a la escuela disciplinaria de Robert Balser, que me sirvió como la otra cara, ¿no? Andrés se refería a la discusión, al fragmento teatral, ¿no? El fragmento teatral es una tergiversación del momento clave del Fausto de Goethe. Bueno, podría, por ejemplo, la relación entre las dos sombras, la turista y la migrante, pues bueno, como son dos mujeres, y yo pensaba, nunca podré escribir esto. Y me empapé todas las películas de Bergman, analizando las películas de Bergman, a ver si podía entrar en una relación femenina entre dos mujeres, ¿no? Entonces, Nietzsche está bajo forma de coach, esto es evidente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si voy desvelando estas cuestiones, pensaba que no era una presentación, era despedazar la novela, ¿no? Una especie de carnicero que va sacando. Entonces, se me ha ocurrido hacer algo un poco más bestia, pero ¿qué es lo siguiente, no? Uh, Empezar por una anécdota, y es la siguiente, ¿no? Una anécdota mía personal, ¿no? Lo tengo apuntado aquí porque el 3 de abril del año 73, de 1973, hubo una huelga de la construcción de una térmica en el Besós, una térmica muy importante. Pedían aumento de sueldo, bueno, no aumento de sueldo, perdón, pedían trabajar 40 horas en vez de 56. La policía intervino, eran más de 2.000 trabajadores, obreros de la construcción, y la policía mató a uno en concreto, a Manuel Fernández Márquez. Yo tenía, creo que 23 años, sí, exacto, 23 años, ¿no? Y entonces salimos a la calle, los estudiantes, que estábamos organizados en lo que se llamaba comités de curso, salimos como a parar las obras que había por allí, para ayudar a los trabajadores de la construcción que se produjera una huelga general, ¿no? Mientras íbamos un grupo de unos 15, cerca de Sarriá, bueno, un barrio de Barcelona, gritando, han matado a un obrero, detienen las obras, han matado a un obrero, vino un coche, se precipitó sobre nosotros un coche de la policía secreta, un SEAT 1400, a atropellarnos. Y entonces yo cogí una piedra, se la lancé al cristal del parabrisas y el coche se estampó, chocó contra un árbol. Y entonces apretamos a correr. Bien,
Y yo creo que desde entonces estoy corriendo y huyendo de alguna manera, ¿no? Pero ahora, esto lo explico porque estoy escribiendo algo sobre, ya no una novela, porque no escribiré nunca más una novela, no solo me ha salido esta, pero estaba escribiendo algo sobre el confinamiento y el punto de arranque era de nuevo este momento en el que lanza una piedra, el coche de la policía se estrella. Entonces, escribiendo esto, pensé, ¿y qué dije? Porque en aquel momento recuerdo que grité. Y bueno, ha sido como un poco, yo qué sé, infantil, pero mi grito, yo pensaba que en aquel momento fue libertad. Y no, en aquel momento lo que grité es ¡adelante! Como si estuviera en una película de indios y cowboys que estaban de moda entonces, ¿no? Entonces, este grito de adelante, que solo faltaría a por ellos, ¿no? Este grito era una mezcla de rabia, de desesperación, de alegría. Y bueno, pues lo que he intentado 50 años, casi, porque tenía 20 y pocos años, ha sido dar un nombre a este grito, poner un nombre a este grito. Y bueno, el nombre es el que vosotros ya apuntabais, querer vivir. Y por otro lado, intentar ser fiel a este grito, ¿no? A este grito que, bueno, que me salió de las entrañas, ¿no? En aquel momento, ¿no? Yo diría que cada, cada libro mío ha sido irme acercando a una formulación de este querer vivir, ¿no? Primero, como el cruce entre el ser, el poder y la nada, luego como la diferencia, digamos, entre el infinito y la nada, luego, pues a partir del cuerpo enfermo. Digamos que cada libro ha sido, en el fondo, un desplazamiento de la vida con mayúscula que María ha descrito muy bien, como este algoritmo que Andrés explicaba en el discurso de la directora, pasar de la vida al querer vivir. Y este desplazamiento es el que he ido haciendo, ¿no? Digamos, un poco la frase lo sintetizaría así, ¿no? La vida es una palabra, el querer vivir es un grito. Y bueno, pues la novela, digamos, sería la mínima trama, la mínima trama, la mínima intriga para que este grito, para que este querer vivir resuene. Y en este sentido es simple, es decir, yo seguramente no sería capaz de inventarme una trama muy complicada, pero es que tampoco quería. Quería pasar a lo complejo, digamos, no a lo complicado, ¿no? Y lo complejo es esto, ¿no? Cómo hacer de tu vida un acto de sabotaje, cómo pasar de esta vida algoritmo al querer vivir, ¿no? Y, digamos, la novela sería, pues, si queréis, la ficcionalización de este desplazamiento. Por eso, cuando me preguntaban, ¿cómo sintetizarías la novela? Pues yo diría que es una parábola, ¿no? Es una parábola acerca de la vida. Es una parábola acerca de la vida con la pretensión de decirlo todo. O sea, y cuando es pretencioso decirlo todo, no, todo lo esencial, digamos, ¿no? Todo lo esencial. Me parece que es Spinoza que dice que no hace falta conocer todos los infinitos círculos o circunferencias, basta con saber que si un punto gira equidistante de otro, no, pues se forma un círculo, ¿no? Pues lo que he intentado es esto, explicar esta parábola de la vida, ¿no? Explicar lo esencial, ¿no? Lo esencial, ¿no? Lo que para mí he aprendido como esencial, ¿no? Y, y si queréis, y ya dando un giro más, en el fondo también
la novela es una venganza, ¿no? O sea, es la ficcionalización de este desplazamiento y mi propia venganza contra la vida por lo que me ha hecho y por lo que nos hace, ¿no? Entonces, el primer punto pues, sería lo que Andrés ha explicado muy bien y Marieta en sus citas también, ¿no? Desarmar la escuela de la vida, desarmarla y mostrar cómo funciona, es decir, cómo funciona. Y aquí pues no sé, se pueden utilizar diferentes metáforas, ¿no? Una periodista lo leyó muy bien diciendo que la novela actualizaba el mito de la caverna. Y hay algo de esto y está bien visto, ¿no? Es decir, con todo lo que implica, o sea, si la caverna platónica, que todos sabemos en qué consiste, ¿no? Estos prisioneros que están viendo pasar sombras, en la caverna platónica podían salir afuera, ver la luz, y Sócrates pues volvía y pues lo acababa matando, ¿no? Pero había, eh, había la posibilidad de salir afuera, la verdad estaba afuera. Pues bueno, aquí en la escuela de la vida todo esto ya cambia y yo en broma siempre digo que la caverna se convierte en un túnel de metro y todo el mundo lo entendemos, ¿no? Y, pero con todo lo que supone de cambio también acerca de la función de las vanguardias políticas, por ejemplo, ¿no? Que van afuera. En una presentación un comentario que hice, me decían, hay que despertar. Digo, no, este es el modelo antiguo. En el túnel de la caverna, o nos despertamos juntos, pero no hay nadie que vaya afuera a buscar la luz, ¿no? Y bueno, entonces, llamémosle caverna, algoritmo, vientre de la bestia, es un poco lo de menos, ¿no? Lo central es este funcionamiento, la creación de una adicción a la vida, ¿no? Es decir, cómo, si queréis, en cierto modo, pasaría del concepto de alienación a un concepto como más duro, porque nos hace íntimamente capitalismo, ¿no? Y es el concepto de adicción, cómo se nos convierte en adictos mediante esta arbitrariedad de la propia vida, ¿no? Sobre esto no me extiendo más. Este sería el marco general. También hay una metáfora que utilicé en el año 92, que hablaba Andrés, para describir Barcelona en la ciudad olímpica, que aquí la tomaría igual, ¿no? Que es decir, ¿qué es la escuela de la vida? Pues la mitad es comisaría de policía y la otra mitad supermercado, ¿no? En este caso, aquí ya es un supermercado de yoes, en el que uno elige su propio yo. Bueno, todo esto no me detengo, lo habéis explicado muy bien. El segundo aspecto que me gustaría tocar, que seguramente quizá el que pasa más desapercibido a todos los periodistas con los que he hablado, y es la experiencia central de la novela, en cierto modo, ¿no? Que es la experiencia de la imposibilidad de vivir. Y es curioso porque esta experiencia que tengo cercana de algún modo, yo también, esta experiencia, y que aquí se expresa como la destrucción del pensamiento, es la experiencia clave que articula la novela, por eso la hice, para explicar esta experiencia y sobre todo para explicar cómo se sale de esta imposibilidad de vivir. Y en esto también soy muy claro, ¿no? O sea, la mirada pesimista, optimista, ¿no? Estas gafas que nos ponemos, ¿no? Pues no sirven. Cuando estás en una lucha, no sirve si es optimista o pesimista la mirada, ¿no? Pues aquí en la novela lo que intento a partir de Artaud, de Foster Wallace, es describir qué es no tocar fondo. O sea, el centro de la novela para mí era explicar qué es no tocar fondo y levantarte. ¿Y cómo levantarte si no tocas fondo? Y esto para mí es el núcleo
que ya os digo, casi nadie me habla de él, y es el núcleo. Es decir, ¿cómo te levantas si no hay fondo? Es decir, ¿qué hace soportable la vida? Esto, ¿qué hace que nos sujetemos a la vida? ¿No? Y esta imposibilidad de vivir, aquí la explico como esta destrucción del pensamiento, ¿no? Y si queréis, digamos, a mí me gusta mucho ir, María ya lo sabe, ir a bañarme al mar en invierno, en verano menos porque hay mucha gente, pero en invierno voy a bañarme al mar cuando me duele mucho la cabeza. Y, y el mar está muy presente en la novela, aparece en muchos lugares, ¿no? Y la idea es esta, cuando no tocas fondo, tienes más fuerza que nunca. Cuando en el mar no tocas fondo, tienes más fuerza que nunca. Esto es lo que quiero expresar en la novela. Es decir, no intentes más buscar un fundamento. No hay fundamentos. Pero no hago como María, explicas muy bien la mirada de Derrida, ¿no? De esto una especie de eterno retorno. No, no. Si no hay fundamentos, si no tocas cuando estás en el mar, entonces tienes más fuerza que nunca. Y esto es lo que he intentado explicar, cómo atravesar la noche, que en el Overbackwick me ha hecho gracia porque ya hablaba también tratar de atravesar la noche. Y aquí en la novela hay como diferentes estrategias. Y en el fondo, esto, ¿cómo te alzas si no tocas fondo? Que ya digo, para mí es el punto central de la novela. Pues bueno, la relación entre las dos sombras es una explicación ficcional que se me acaba escapando, digamos, ¿no? Pero que es esto, es cómo se recompone el querer vivir, que en el fondo es cómo te mides con estas, cómo recompones la fuerza pasiva y activa en uno mismo, ¿no? Ya os digo, esta recomposición del querer vivir para mí es un poco la clave, ¿no? También lo digo como hay que pasar por el infinito, y esto sería más a partir de Kleist, ¿no? Hay que pasar por el infinito, pasar por el infinito por lo que nos trasciende. ¿Y qué nos trasciende? Nos trasciende la dimensión colectiva del querer vivir, ¿no? Inventar otro centro de gravedad. Es decir, son diferentes maneras de ir aproximándonos a lo que era el objetivo último de la novela, ¿no? Que es mostrar este no tocar fondo y, y el alzarse, el levantarse, ¿no? Por eso me parecía muy bien cuando decías, retomabas la diferencia entre desesperación y desesperanza, ¿no? Porque para mí es clave, ¿no? Yo mi objetivo no es estar girando alrededor de un centro de dolor, porque me ha pasado a mí, qué sentido tiene, sino justamente coger la fuerza de dolor en mis manos. El problema será hacia dónde la dirijo. Esto es el problema. Pero lo que no encuentro absolutamente aburrido es girar sobre un centro de dolor o de la crisis de sentido que le gusta tanto a los filósofos, ¿no? Para poder explicar, si quieres, es decir, cómo si te pones en la imposibilidad de vivir, entonces empiezas a vivir. Para poder explicar esto, que ya digo, eso es lo que me ha movido en los últimos muchos años, me he inventado, digamos, que entre Hegel y Spinoza, digamos, que entre lo que sería la dialéctica y Spinoza, Nietzsche, Deleuze, hay otra tendencia, o no sé qué es, otra manera de concebir lo trágico, que sería post-trágico, no una concepción trágico-dialéctica ni trágico-afirmativa. Y los autores son los que yo he puesto aquí, en cierto modo, en juego, ¿no? Lautréamont, con los cantos de Maldoror, Artaud, Kleist, Büchner, Schelling en algunas cosas,
bueno, sería donde me situaría, ¿no? Los autores que me han permitido pues, pensar esta idea, ¿no? Que es un poco para, para que pueda salir una planta hacia la luz, la semilla debe hundirse en el fondo de la tierra. Si no hundes la semilla en el fondo de la tierra, no va a salir la planta o la flor, ¿no? Pero cuando salga, lleva en ella algo de la noche. Y esto es lo que para mí, y medirte con esta algo de la noche es lo que te da una fuerza inmensa. Y bueno, ya voy terminando. El último aspecto que quería si quieres, pues destacar o resaltar, es como también decías, no es una distopía, ¿no? Aquí me ha pasado algo curioso, y es que el otro día, hablando con una periodista del periódico que se había leído muy bien la novela y unas preguntas extraordinarias, estaba convencida que la había escrito después del coronavirus o en pleno coronavirus, ¿no? Y yo no se creía que no, que hace 3 años que la venía escribiendo, ¿no? Y, y bueno, yo ahora creo que tendré que aclararlo, ¿no? Porque realmente, ahora si queréis lo desvelo, ¿no? Cuando la tradujimos gracias a mi amigo Jordi Soler Blanc, la tradujimos al catalán, ya empezaba el coronavirus, ya cuando la tradujimos al catalán, ¿no? Que fue muy largo, meses de traducción. Y entonces él, que tiene muy mala leche, pues se le ocurrió que porque en el momento en que hay el comité de la emergencia, ¿no? Que dice, sí se puede, que esto era una cierta burla, ¿no? Que ya se entiende a quién iba dirigida, pues a él se le ocurrió añadir, todo irá bien, todo irá bien, ¿no? Y entonces yo también dije, vale. Y Laura Huerga, la editora, dijo, no, no, saca esto, porque entonces se van a creer que lo has escrito durante la pandemia, ¿no? Y evidentemente tenía toda la razón y lo sacamos, ¿no? Es decir, que ha pasado algo curioso, y es que la novela era intempestiva en el sentido más, bueno, esto, una reflexión sobre qué es vivir, por qué la vida nos hace daño, por qué nos abrazamos a ella, porque, bueno, era absolutamente intempestiva y ha acabado siendo, por suerte, digamos, una intervención política, ¿no? Yo la veo realmente como una intervención política en la actualidad, ¿no? Porque, María, tú lo dijiste muy bien, ¿no? Y me ayudó a aclararme lo que dijiste. Claro, ¿qué pasaría si la pandemia fuera no puedo más de tanta gente? Es decir, ¿y qué pasaría si los que no pueden más un día dijeran basta? ¿Qué pasaría si estas anomalías, que somos todos de alguna manera, los que no encajamos porque no podemos, porque no queremos, un día dijeran basta? Es decir, si se organizara la desesperación que está en el subsuelo. Y entonces tenías toda la razón, ¿no? O sea, la novela va así, ¿no? Y un amigo me decía, uy, lástima que no haya un nosotros precario. No, es que está absolutamente, la canción final es una variación de una canción de los chalecos amarillos franceses. El fragmento final, he cambiado unas palabras, pero es un fragmento de los chalecos amarillos. Cuando hablan somos una abeja, dormimos. Entonces, el nosotros, claro, el nosotros está en el subsuelo, está en el desafío de sumar los malestares, ¿no? Pero yo no, pero no era un libro de filosofía que debía mostrar como un camino, ¿no? Por eso Andrés lo ha mostrado, lo ha indicado bien, ¿no? De las diferentes opciones. O sea, al principio, cada, cada personaje se da a sí mismo una letra. Y finalmente,
estas letras son posiciones políticas en el sentido pleno, ¿no? Y bueno, pues no os canso más, ¿no? Ah, en el fondo, lo que está por debajo es esta extraña alegría, ¿eh? Conectar, o sea, cuando querer vivir se ve a sí mismo, ¿eh? Adquiere una dimensión colectiva y es una especie de interioridad común. Y esto nos llevaría al confinamiento y a muchas cosas que si queréis lo hablábamos, ¿no? Pero la extraña alegría es lo que queda, ¿no? O sea, la novela puede ser implacable, lo es, no digo que no, pero en este subsuelo, ¿no? En el que de alguna manera entramos y salimos, cada uno de nosotros, cada una de nosotros, ahí brota una extraña alegría, ¿no? Bueno, pues no sé. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Santiago. Yo también me he emocionado, sobre todo en esa parte, ¿no? En la que hablas de qué pasaría si todas esas anomalías, todas esos que estamos a veces peleados con la vida porque la vida hace daño, como tú dices, dijéramos hasta aquí, dijéramos basta, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? Que yo también te he escuchado hablar de esa interpenetración absoluta entre capitalismo y realidad, que a lo que lleva es precisamente eso, ¿no? A unas vidas totalmente apresadas en todas sus dimensiones, en todos sus deseos, en todos sus afectos, por una escuela de la vida que no se sitúa no es una institución concreta, sino que es ubicua, está por todas partes y nos engancha por todas partes, ¿no? Y crea eso que tú dices, ¿no? Ese yo marca, ¿no? Que en esa vida que está en el mercado, ese yo marca que vamos creando y que se separa, es como una objetivación, una cosa que a veces nos enfrenta y hace daño, producirla hace daño, porque es algo artificial y en el cual están imbricados todos los poderes de producción de ese tipo de subjetividad de yo marca, que extraen y que se nutren de cada deseo, de cada afecto, de cada gesto, y parece que no te dejan, y al mismo tiempo ese querer vivir, ¿no? Que es otra cosa. Y que además tú defines muy bien y separas del instinto de supervivencia, en la novela también. Separas muy bien lo que es el querer vivir del mero instinto de sobrevivencia, que no tiene esa dimensión colectiva, ¿no? Que puede dar de sí ese malestar del subsuelo, esa posibilidad. Bueno, yo decir que quien quiera también pedir la palabra a través del chat puede hacerlo y le damos la voz, puede encender su cámara o no, o simplemente a través de la voz, o poner o escribir una pregunta en el chat. Claro, has dado en ciertas preguntas que son las que arañan realmente cuando lees el libro, que son las que te están arañando, ¿no? Cuando no hay un fondo, cuando no hay ningún fundamento, cuando todo lo que tenemos son estas sombras y esta caverna, no hay nada a lo que sujetarse porque no hay ningún sitio al que ir fuera de, no hay un fuera de. Esto es lo que tenemos, esta vida atrapada. Y en esa vida atrapada, la anomalía, el que no encaja, el que se resiste y el que padece y el que sufre en ese resistirse. Y de ahí esa fuerza de dolor, ¿no? Por eso a mí tu novela me ha parecido implacable en ese sentido, ¿no? En el sentido de que atrapa también, al igual que la escuela de la vida intenta atraparlo todo, tú también atrapas totalmente ahí al lector. Y bueno, yo recuerdo, no sé si lo llegaste a leer, pero recuerdo que cuando nos vimos en Barcelona, es verdad, y corroboro que cuando nos vimos en Barcelona a principios de 2019, tú ya llevabas avanzada la novela, con lo cual no es posible que hayas escrito toda esta parte sobre la pandemia ahora con el coronavirus. Tú ya estabas trabajando en ella, era enero de 2019 y ya la llevabas avanzada, o sea que... Y además es una pandemia distinta, una pandemia que realmente ya estaba ahí. Creo que ahí no,
es mi impresión, casi que no inventas nada, sí que claro, te inspiran, ¿no?, en muchos lugares para ver cómo fueron las pandemias del pasado, etcétera, pero una pandemia que ya estaba ahí y que ahora se ve incrementada, ¿no?, que es la pandemia del malestar. Es la pandemia del malestar que a través de esa sociedad terapéutica se encapsula en el individuo y se neutraliza, ¿no? Y cada uno lleva su malestar y se impide que se haga efectivamente colectiva, ¿no?, que se dé ese paso hacia el querer vivir. Yo te quería preguntar si finalmente, igual no, porque has dado muchas referencias, pero recuerdo que te pasé un libro que se llamaba La invención de Morel, de Bioy Casares, no sé si lo recordarás, que te lo pasé en Barcelona, porque tú estabas en ese momento buscando muchas referencias y dije, bueno, mira a ver este libro, no sé si te lo llegaste a leer, Sí, pero la sí, cuestión, se lo llegaste a leer, sí, hay, sí, hay elementos ahí, la isla, el sí, fugitivo, que tú hablas del infiltrado, ¿no?, en el lugar del... sí, las imágenes, los hologramas también, ¿no?, el confundir y el llegar a amar y a odiar a la imagen repetida, al holograma, ¿no? Entonces, al leer tu libro dije yo, no, parece que me sale ese... La invención de Morel es una novela de Adolfo Bioy Casares, que Borges la ensalzó mucho, y es una ficción totalmente fantástica, pero como Santiago, ya digo, no es tu libro no es fantasía, ¿no? Por eso es extrañeza, es distopía, no, yo la veo tan real que duele, que duele. Bueno, no sé si he hecho preguntas o he hecho... es como una necesidad, ¿no?, de hablar contigo, Santiago, sobre la novela y lo leído. No sé si Andrés quiere decir alguna cosa más. gracias. Andrés, se te ha ido otra vez el micro, póntelo. Se te ha... Bueno, a ver si se anima el personal para hacer preguntas. Yo quería preguntarle a Santiago, porque ha afirmado así con cierta contundencia que no volverá a escribir una novela. Y bueno, pues quería preguntarle por la experiencia de escribir una novela para un filósofo y el porqué de esta seguridad y de esta certeza en que no volverás a escribir otra novela. Un filósofo que se ríe mucho de los filósofos, cuidado. Como los buenos filósofos. No, pues ah, ah, ahí cuando presentamos el taxista full, la película de la que hablaba María en el Festival de San Sebastián, eh, el Pepe Rovira, el protagonista, que es un amigo mío, un obrero del metal, que ya tiene mi edad, un periodista le preguntó, escuche, ¿cómo puede ser cómo se ha preparado usted para esta película, ¿no? Y Pepe, que es un hombre que no ha estudiado, ¿no?, es andaluz, no pudo estudiar, pero es mucho más inteligente que habiendo estudiado, le contestó, me he preparado toda la vida para hacer esta película, porque en el fondo es mi propia vida, venía a decir, ¿no? Pues en otro sentido, pero a mí me pasa también algo parecido, ¿no? Es decir, en esta novela me he preparado toda la vida, es decir, le he puesto el paso por la fábrica, he puesto el paso por la universidad y sobre todo he puesto esta experiencia de la destrucción del pensamiento, que es lo que me pasa cada día, ¿no? Entonces, no, yo no es como que se ve que está muy de moda entre los escritores. Es decir, es mi última novela, yo no escribiré más. No, yo lo digo sinceramente, escribiré, espero algo más de filosofía mezclado con estas cosas extrañas que hago de literatura o algo, pero una novela no me veo capaz. No me veo capaz porque en cierto modo, y soy sincero, ya he dicho lo que quería decir. O sea, no, no tengo más que añadir, ¿no? No tengo más que añadir. Es que Digamos, si fuera capaz, añadiría
que pasa en el subsuelo y cómo sigue hacia adelante en el subsuelo que hay, pero no creo, no me veo capaz. En cambio sí que digo, y Andrés, ahora estoy escribiendo algo que es tiempos de espera sobre el confinamiento, ¿no? Cómo el confinamiento nos ha puesto delante de nuestra propia vida, cómo es una operación política que nosotros, los críticos, nunca habíamos conseguido, es decir, poner a la gente, a cada uno frente a su propia vida. Bueno, y todo esto sí que escribo, y en una mezcla más literaria, pero una novela no me veo capaz. Ya lo Es digo. que De al hecho, margen de que, claro, ay, perdón. no, no, Andrés. sí, sí, no, bueno, que decía que el libro este de horror vacui, que ya te digo que estos días lo he estado ojeando de nuevo para la presentación, me llama la atención, o sea, ya me llamó la atención, pero ahora le he vuelto a recordar que sí que introduces capítulos literarios, es decir, que la literatura forma parte de tu estrategia filosófica, ¿no? No, Andrés, ¿sabes qué me pasó cuando presenté la tesis doctoral de filosofía? En el tribunal estaba Paco Fernández Buey, el marxista, digamos, que quedaba por aquí, y dijo, la tesis está muy bien, pero tiene demasiada poesía, ¿no? Me dijo, sí, sí, o sea que ya tenía una cierta tirada, ¿no? Intentar explicar, pues también con una escritura que produzca efectos, ¿no? Y tienes toda la razón. En Horvacuy hay un apéndice que es sobre una mano que va apretando botones y que al final la mano busca una sierra metálica, una sierra eléctrica, pone la mano y se corta la mano, ¿no? Y este cuento que lo escribí, pues, no sé, hace más de 30 años, pues no es tan diferente de esta idea, ¿no? De vivir en el centro, en el vientre del oeste y para salirnos tenemos que hacer daño. Allí era cortarse la mano, esta mano que continuamente está apretando los botones de la televisión, ¿no? Que es lo que allí aparece, ¿no? Es decir, que hay, ahora tienes toda la razón, hay como una continuidad allí, ¿no? Sí, o sea, alzarte, o sea, por eso mi compañera Marina Garcés siempre dice, ¿por qué hablas de extraña alegría? Sácalo de extraña, quédate con alegría. Y yo le digo, es que no puedo, tengo que poner extraña alegría, ¿no? Yo, no sé. Sí, yo lo que iba a decir era que claro, es que primero, ¿no? Aunque tú tengas todas ese recurso a lo largo de tu obra, ¿no? De entrar en lo literario, pero al fin y al cabo es lo filosófico lo que te ha dado continuidad y armar una novela, pero es que en cualquier caso, esta novela a mí me parece también como una especie de novela de síntesis de todo lo pensado y de todo lo vivido, ¿no? Y de todo lo, ¿no? Por eso creo que hay muchas cosas ahí, esos elementos autobiográficos, pero que no están porque sí, sino que está narrando transformaciones esenciales del capitalismo de los últimos años, ¿no? Y de qué ha pasado ahí, de cómo se ha vivido eso y hasta llegar a este punto. Lo mismo sucede con la cuestión de la universidad, ¿no? Que yo decía que te reías de la filosofía académica, de la filosofía en la universidad y del filósofo y su crisis de sentido, ¿no? Que hay un momento disparatado en la novela en la que al filósofo que está en ese comité, ¿no? Por lo de la pandemia, de repente le da una crisis nerviosa y crisis de sentido, todo esto se debe a eso, ¿no? Un momento espectacular también de la novela, por lo menos en esa parte. Entonces creo que también es una novela que de síntesis, es como es como si cerraras toda la trayectoria en esta ficción y lo pones todo. O sea, esa es la sensación que yo he tenido desde las otras obras que yo he podido leer y haces esa síntesis en la ficción que es absolutamente brutal. No obstante, tengo muchas ganas de leer esto que ahora estás Sí, tramando y pergeñando sobre el confinamiento, porque seguro que también sigue, ¿no? Con todas las cuestiones que llevas entre manos. no, pero es cierto, ¿no? Yo
en la entrevista que me hicieron en TV3 lo decía y ahora me repito, ¿no? Pero yo estaba intentando, como no me veía capaz de escribir una novela, quería utilizar la ficción para producir como una serie de efectos de desplazamientos. Estaba trabajando Wojciech, la obra de teatro, ¿no? De Wojciech, y como tergiversándola, que allí también hay un experimento con un pobre hombre que le hacen comer guisantes. Y bueno, y, y me dijo, y estaba bloqueado, ¿no? Y entonces este amigo, que es dramaturgo, el director de la Sala Beckett, Tony Casares, me dijo, léete Jacob von Gunther, que es la novela de Balzer. Y la leí y vale la pena para los que hemos estudiado Foucault y esto, ¿no? Es perfecta, es la escuela, la sociedad disciplinaria que Foucault explica en Vigilar y Castigar, perfecta. Es de unos estudiantes que van allí simplemente a aprender el reglamento y cada día es aprender el reglamento. Y entonces, al leer aquello, dije, ya está, voy a hacer lo mismo, a mi nivel, digamos, voy a hacer lo mismo hoy. Y entonces la escuela de la vida es como esta escuela estallada, ubicua, que tú decías, en el que cada uno intenta pues, hacerse este yo marca en el doble sentido de marca, ¿no? De marca comercial y por lo tanto con un significado y por lo tanto un valor monetario a vender y a la vez de marca, de marcado por el capital. Y por eso somos íntimamente capitalismo y por eso hace daño cambiar, porque cambiar es dejar de ser. Sí, sí. Pero por eso yo veo difícil escribir algo más de este sentido, ¿no? Hay una pregunta, María, en el chat. No la he visto. Sí, de David. Vale, paso a leerla. A ver, un segundo. Vale, aquí. Gracias a todos por vuestra generosidad con los comentarios y detalles. Ahí va una pregunta. ¿Estamos ante una lectura que exige haber tenido un cierto recorrido experiencial de la vida o también puede ser para cualquier joven que le duele la vida, que tiene que ver qué la hace soportable? Gracias. Gracias por la pregunta. A David, gracias. No, yo creo que tienes toda la razón. O sea, un joven, no sé muy bien qué categoría sociológica es un joven hablar así, pero una persona joven, yo creo que entiende muy bien de lo que estoy hablando. O sea, y mi experiencia en la universidad era que realmente estas cuestiones que parecen como muy filosóficas no lo son tanto, que conectaban perfectamente, ¿no? Bueno, la, la novela es como un grito, ¿no? Y hoy cualquier joven, confinado o no confinado, pues ha sido olvidado, porque los niños pequeños, sí que, porque sus padres tenían que ir a trabajar, pues bueno, el Estado se ha ocupado un poco de ellos, pero los jóvenes han sido los grandes olvidados y criminalizados absolutamente hoy, ¿no? Esto sería muy largo de hablar. Y en este sentido, pues hay en ellos una desesperación, claramente, yo que sé, fiestas ilegales, lo que sea, pero es estas ganas de vivir aquí en Barcelona con la condena Hasél. Ha habido unos disturbios increíbles. En esta calle pequeñita de aquí pasaron varias miles de personas, ¿no? Mi hijo tiene 14 años, nunca había ido a una manifestación y quiso ir con sus amigos y no conmigo, con 14 años. Y bueno, pues, para mí la clave es que esta desesperación de los jóvenes y de los viejos, que también hemos sido los grandes olvidados en todo esto, pues se organice y no se reconduzca en esta impotencia o desesperanza, ¿no? Y la novela es
por eso hablaba de una trama sencilla, porque la trama es cómo alzarse, simplemente, cómo alzarse. Y en este creo que, David, puedes encontrar, no sé, indicaciones quizás demasiado, pero algunos momentos que puedan servirte. Sí, tienes razón, Santiago, ¿no? Yo creo que aparte los jóvenes, no solo en esta pandemia, que como tú dices, han sido los olvidados, los criminalizados, los que siempre han estado señalados, si se saltaban o se dejaban de saltar las normas, ¿no? Pero aparte de eso, además, gente de cierta edad, habéis vivido las transformaciones, habéis vivido otros momentos de lucha. Yo en mi caso no los he vivido, pero los tenía muy cerca, ¿no? Y me los han contado de muy cerca, gente muy cercana. Pero las nuevas generaciones ya viven en esta escuela de la vida, ¿no? Totalmente. Ahí sí que no hay afuera, porque los que venimos a lo mejor de más atrás o tenemos contacto con más atrás, a lo mejor también nos cuesta más, porque sí que pensábamos en algún momento en esos horizontes emancipadores, esa salida, ¿no? Y cómo de repente dices, no, no los hay, y te das cuenta de que la caverna está cerrada. Bueno, los jóvenes ya viven en esa caverna cerrada, ya no el horizonte marchó. Entonces, claro, a la gente joven es mucho más. Tengo también por aquí Lorena, bueno, Lorena que dice que se tiene que marchar, pero expresar mi enhorabuena a Santiago López Petit por el libro y agradecerle su sensibilidad y también agradecer la presentación a Pensamiento al Margen. Lorena Costa Iglesias. ¿Algo más que añadir? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cuestión más? Yo creo que voy a releer el libro después de esta charla. Creo que Sí, estaba justamente pensándolo. Estaba después de justamente todo esto, pensando. por lo menos releerlo con un poco más de calma y de reflexión. Empecé a releerlo, de hecho, llegué hasta la mitad. Después de la lectura frenética, le hice una lectura un poco más calmada, pero solo llegué hasta la mitad. Y creo que merece la pena terminar esa segunda lectura. Pienso que este sueño de I, el de la turista y la refugiada, Eso es brutal. estoy convencido de que alguien va a hacer un cortometraje con él. Es que es brutal. Sí, sí. Es un relato impresionante. Y también me gusta mucho la escena final de esa directora. Bueno, no voy a hacer spoiler. Ya hemos Tragando hecho arena. mucho spoiler, pero sí, sí. Por eso digo que Santiago se ríe, es una risa vengativa, es una risa, sí, sí, sí. Entonces, pillar Detrás de ese, arena. claro, claro, claro. Pero eso a veces te das cuenta después de leerlo, te das cuenta de la risa de Santiago todo el rato atravesando el libro, ¿no? Si no estás ahí en la desesperación, te lleva, te trae, no sabes a dónde va. Hay un momento en el que dice, no se diferencia interior de exterior, no perdido en esa escuela de la vida, donde las escaleras no suben, sino que bajan. Bueno, es tremendo, ¿no? No, y la portada es muy buena. La La portada edición de Rayo Verde es muy buena, sí, es sí. muy buena, porque es Sí, la caverna, pero ya de gente sola, sí. ¿no? Esto es muy bueno, muy De bueno. gente sola y enchufada al terminal, ¿no? A la Enchufada terminal también. del algoritmo. Sí, sí. Sí, La portada, con esta portada han conseguido decir toda la novela. Es impresionante. Sí, sí. sí, yo les felicité porque estaba muy bien. Pues Pues nada, os agradezco un montón que estéis aquí. Otra vez a los compañeros de Pensamiento al Margen que están por ahí dando soporte técnico y demás. Andrés, muchísimas gracias por participar. Por ahí se oye un poco a Juanma Zaragoza decir María, algo. hay Sí. una pregunta, no sé si dará tiempo, pero hay una última. Ay, no. Vale. Ay, sí, 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 es verdad. Hay dos, de hecho. De Javier Gastón, que es conocido. Dice, yo no tengo el placer de haber leído el libro, pero me gustaría lanzar una pregunta. ¿Se puede vislumbrar algún tipo de alternativa, algún tipo de canalización de esas ganas de vivir en el presente? Y luego hay otra de Cristina Guirao. Gracias a Santiago López Petit por estas reflexiones sobre la escuela de la vida y a Pensamiento al Margen, por la oportunidad de escucharlo y traerlo aquí. Un abrazo. Bueno, ahí no hay pregunta,
pero sí en la de Javier, ¿no? Si ves algún tipo de canalización de ese querer vivir, ¿no? Se podría decir en el presente, si lo ves por algún lado, alguna grieta, ¿no? Yo lo que veo, así muy sintético, yo creo que el confinamiento, que, como os decía, para mí nos ponía a cada uno frente a nuestro propio querer vivir, frente a qué sentido tiene la propia vida, ¿no? Y a la vez era una operación política. Yo creo que el confinamiento podía haber sido la posibilidad de vincular lo que sería micropolítica y macropolítica. Me extendería, digamos, pero solo la extrema derecha ha sabido hacerlo. O sea, es decir, la extrema derecha ha sabido entender muy bien que la muerte tiene una centralidad política. Y nosotros no hemos sabido y hemos perdido la oportunidad, no de salir mejores, que esto era una tontería, pero de haber aprovechado este lugar de encuentro de una subjetividad puesta en suspenso, con un tiempo vacío y, y la operación política de estar encerrados juntos, ¿no? Es decir, había una ambivalencia que era muy potente, ¿no? Es decir, un alivio por no ir a trabajar y a la vez un espanto frente al futuro. Aquí no supimos intervenir y para mí aquí sí que había la posibilidad y no supimos, la extrema derecha sí, y Ayuso de maravilla ha intervenido aquí. Y bueno, yo creo que una de las claves es pensar una relación no fascista con la muerte, que para la izquierda es el gran tabú, la muerte, ¿no? Y este imperialismo de lo positivo, ¿no? De la felicidad que decía Andrés, ¿no? No es que hace una llamada a la infelicidad, ni muchísimo menos, pero a no dejarse engañar, ¿no? No sé si he contestado muy deprisa, pero... No, perfectamente, y además es un tema que creo que es central, ¿no? El crecimiento micro, ¿no? Micro, en lo micro, como decía Deleuze, ¿no? Que está suelto, pulula suelto, ¿no? Luego se puede llegar a cristalizar o no en las instituciones, y está empezando a cristalizar, pero desde luego eso es lo peligroso, ¿no? Ese fascismo suelto, que al final es gente que también va a votar y que hace que luego efectivamente cristalice Ayuso, Vox, todo esto, ¿no? Y esa relación de... Parece que solo sí, ¿no? Un poco el lema de la izquierda o de los movimientos sociales es solo si no le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Hay que vencer el miedo a la muerte para poder salir a reivindicar, ¿no? Ya no tenemos nada que perder, hay que perder ese miedo a la muerte para salir y para resistir, ¿no? Era aquello de los jóvenes sin futuro, sin nada. Y eso, el 15M creo que hubo algo de eso. Creo que hubo algún tipo de relación con la muerte en ese sentido, de decir, ya me da igual, salgo sí o sí, pase lo que pase, me pase lo que me pase, frente al policía, frente a los poderes, etc. Y eso no sé, pasó hace 10 años, ¿no? Parece que 10 años y todo lo demás han sido, bueno, conatos aquí y allá, que se nota que en ese subsuelo hay malestar y ahí, pero no, aquí estamos, aquí estamos. Pues sí, si os parece, me ¿Vamos despediré. terminando? Sí, cuando os doy las gracias de nuevo a los organizadores, a Andrés, María, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, por el libro y por estar aquí, por las dos cosas. Un placer, Santiago, un placer. Gracias a Y ti. esperamos Pues, con sí, muchas ganas ese nuevo libro que anuncié. y nos Sí. podríamos conocer personalmente. No, nos veremos más adelante en físico, seguro, seguro. Bueno, pues un abrazo muy grande, gracias a todos los que os habéis conectado, gracias a los compañeros
Y seguimos el día 6 de mayo con Chandaleras, presentando este libro de Ana Pastor Pascual, y seguimos con la Escuela al Margen, que no quiere ser una escuela de la vida. Muchas gracias a todos. Adiós.